fui a una reunión donde un pastor que él es un hombre muy humilde, muy manso, de habla inglesa, delgado, un hombre, se ve un hombre sufrido, un hombre humilde de corazón. Reparte alimentos a la gente y me dijo que en este año ya repartieron más de $1 millón en comida para la gente. Y estaba en una línea, dan 250 comidas diarias. Comida, dan unas cajas. Y estuve conversando con él, pero me impresionó lo que hacía. Después fuimos a una cocina que es de otro hombre que trabaja martes, jueves y sábado y le da comida a la gente. También gratis, todo gratis. Y tiene muchos de estos lugares así, dice que todo lo ha hecho por fe. El camión que tiene un camión más o menos nuevo, por fe. Otro camión que está comprando también por fe. Y estuvimos conversando, qué sé yo, y yo le dije que tenía una iglesia chiquitita y todas las cosas. Entonces me dice, si ustedes quieren hacer algo así, pueden hacerlo. Te dije yo, qué tremendo. Así que vamos a ir, yo voy a ir cuando vuelva el domingo, el sábado siguiente. Y voy a averiguar cómo es que ellos lo hacen, cómo ellos cocinan, cómo hacen las cosas, porque sería interesante poder hacer algo así aquí. Amén. Para darle a la gente, y no solamente para darle, pero para darle a conocer el Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. El Evangelio de Jesucristo, que es lo importante, que ellos conozcan al Señor, amén, que ellos se establezcan al Señor, que le den gracias, porque todo es por fe. Y son unas cajas así, hermano, así unas cajas y así, que le dan a la gente que tiene carne, tiene mantequilla, tiene pan, tiene tortas, tiene ensaladas, tiene de todo para la gente. Amén. Y hablamos con gente, oramos por la gente, qué sé yo, muy bonito, muy bonito. Así que les digo que oren para que el Señor haga su voluntad, que es lo que queremos que haga el Señor, ¿no es cierto? Para poder, entonces, si podemos hacer algo así aquí, sería muy bonito. Amén. Así que vamos a ver. Amén. Vamos a ver. Bueno, que el Señor los bendiga a todos en el nombre de Jesucristo. Vamos a leer el versículo 14 del capítulo 4. Ahora estamos empezando un material que es muy interesante. Hebreos. Estamos en hebreo. Me parece a mí muy interesante porque la palabra de Dios es preciosa. Y como el Señor nos ha dado a conocer el misterio que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. El 4, versículo 14. Y entendamos esto para que el Señor así lo bendiga. Con esto empezamos a establecer, a avanzar, a abrir la palabra de Dios para que cada uno entienda el propósito de Dios que Él tuvo en Jesucristo. Amén. No el propósito que Él tuvo con nosotros, porque eso también se da, pero el propósito que Dios tuvo en Jesucristo. Que por qué Jesucristo se manifestó, por qué venía y cómo venía el Señor Jesucristo desde la fundación del mundo a establecer su palabra, a establecer sus leyes, y todo lo hizo para la manifestación del mismo. Entonces el versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Escuchen bien. Nuestras debilidades, que siempre vamos a tener las debilidades. Y el Señor así lo expresó. Que siempre vamos a tener nuestras debilidades. ¿Entienden? Porque la lucha del pecado va a ser hasta el fin. El pecado, nos morimos en esta tierra como pecadores. Pero gracias a Dios que tenemos la sangre de Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, como vamos a ver en la palabra de Dios, porque Él nos hace limpios, aleluya, por medio de su palabra. Sí, Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, aleluya, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vamos a ver ahora el capítulo 14. Vamos a verlo en otra traducción. Para los que tienen inglés, le voy a leer en inglés. Inasmuch then, as we have a great high priest, ¿no es cierto? Who has already ascended and passed through the heavens, que ya ha subido y ha pasado sobre el cielo, un sacerdote, que ya ha pasado. Jesus, the Son of God, let us hold fast to our profession. Vamos a mantenernos firmes en nuestra profesión de fe en Él. Porque no tenemos un sacerdote que no es capaz de entender y simpatizar and have share feeling with our weakness, y que puede sentirse que nuestras debilidades fueron las cosas que Él venció. Since He Himself also is liable to mortal weakness and physical infirmity, que Él también compadeció las cosas morales y las cosas físicas que estaban en contra de Él, porque Él fue tentado en todas las cosas. Él fue tentado con esto, Él fue tentado con eso, Él fue tentado con eso, Él fue tentado con todo. Por supuesto que sí. Pero más que todo eso, Él sin pecado. ¿Por qué Él sin pecado? Porque era Dios. Y lo que Él quería hacer era vencer el pecado por nosotros. Amén. Amén. O sea que ahí cuando Él estaba venciendo el pecado, lo venció con usted, hermano, lo venció con usted, hermano, lo venció con usted, hermano. Sí, ¿por qué? Porque Él venció para que nosotros tuviéramos la segura fe que vencimos en Él. Amén. Sí, Señor. Si no, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, donde nosotros no podíamos vencer, Él venció. Así es. Donde nosotros no podíamos pasar la línea que el diablo había hecho, Él la pasó. Y por eso pasamos nosotros, porque Él pasó. Amén. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias. Entonces la palabra dice, Pablo conociendo la debilidad de los hombres, conociendo la culpabilidad de los hombres, sabiendo que este mensaje estaba siendo predicado a hombres que tenían la debilidad en la mente, que siempre decían, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Él dice, Jesús lo hizo. Para que usted no dijera, yo no puedo. Pero yo sí puedo porque Jesucristo es mi ancla. Amén. Él es el Todopoderoso. Él es el que hace el trabajo por mis debilidades. Y sin pecado. Hola, hermanita. Amén. Hebreos 4:16. Teniendo esto en nuestros corazones. Lo importante es tener esto en nuestros corazones. Cuando el diablo nos ataca, cuando el diablo está tan poderoso, nuestro único testimonio es este. Amén. Que Él ya venció. Amén. Yo no tengo que vencer nada. Gracias. Cuando Él venció a mí, porque yo creo en Él y creo en la palabra de Dios, vamos a ver cómo Abraham venció, aleluya, por fe venció. Amén. Abraham no tuvo que usar el pelo largo, el pelo corto, pantalones, vestido y todo lo demás. Él venció porque el Señor venció y le dio la palabra, la misma palabra que nos ha dado a nosotros. Dios la dio a Abraham. Señor. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No al trono del juicio, pero al trono de la gracia.
al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿A qué vamos al trono de la gracia? Para alcanzar misericordia. Señor Jesucristo, yo que soy pecador, Señor, mírame, Señor, vengo al trono de la gracia para que tu gracia se derrame sobre mí y encuentre la misericordia que tanto deseo, porque soy pecador, mi carne peca, pero Señor, yo te amo y tú sabes que de amor es lo que quiero. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso es leer esta palabra que ha sido hablada por generaciones. Desde el tiempo que Jesucristo murió, que Pablo escribió la palabra bajo la inspiración de Dios. Desde ese tiempo que hemos escuchado las mismas cosas. Pero para cada generación el Espíritu mueve y es nuevo. Ahora vamos a ver el oficio de un sumo sacerdote. Primero que nada, Dios escogió de entre los hermanos varones una tribu que lo único que ellos tenían la responsabilidad de hacer. Vamos a ver. Versículo 1 del 5. Escuchemos bien. Es una tribu como cualquier otra. Sí, Hebreos 5. 5 y 1. Era una tribu como cualquier otra. No eran más santos que los otros, pero tenían el mismo sentir que los otros. Las mismas aflicciones. Y el Señor escogió una tribu para que esa tribu, un hombre de la tribu esa, iba a representar al hombre con las mismas cosas, las mismas enfermedades, las mismas tribulaciones. Y acuérdense que este viene a ser el tipo de lo que venía. ¿Listo? Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Fíjense eso. En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados de los hombres. O sea que el sacerdote no podía decir, no, es que el Señor me eligió a mí porque soy bueno. Lo ofreció a él, lo escogió a él, porque ese hombre va a representar al pecador. ¿Qué es lo que es pecador? La persona que rompe los mandamientos de Dios. Que van a seguir siendo pecadores, pero por gracia son salvos. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Puesto que él también está rodeado de debilidades. Pero escucha la palabra que dice. Para que se muestre paciente con los ignorantes. Y extraviados. Por cuanto él mismo es uno de ellos. Porque no importa cuánto la palabra entre por aquí, si no entra aquí. Y le cambia la naturaleza. Con la palabra aquí, no sirve.
10 mandamientos dice, no codiciarás, pero yo codicio. No robarás, pero yo robo. Y Jesús dijo, el que viene y mira a la mujer, que ya es pecador, entonces yo soy culpable. El high priest también. Amén. Todos somos culpables. Para que se muestre paciente con los ignorantes extraviados, puesto que él también es rodeado de debilidades. Ay, que el high priest, no. El high priest fue escuchado, fue elegido por Dios para que él se compadenciera de la gente. Porque cuando iba a ofrecer los sacrificios, él iba como pecador, representando a la gente. Que Dios no quería que todo el mundo se fuera, pero una persona. Y él iba con todos los pecados. ¿Y qué es el tipo? De Jesucristo. Amén. Amén. Por eso que él también está rodeado de debilidades. Y por causa de ella, debe ofrecer puede ofrecer por pecados, tanto por sí mismo, como también por el pueblo. Aleluya. Porque estamos todos bajo la ley. Somos todos pecadores. Pero el Señor nos ha dado misericordia para alabar su nombre. Amén. Y nadie toma por sí esta honra, sino que el que llamó por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo. O sea que Aarón no se llamó el mismo. Señor, yo aquí estoy, Señor. No se preocupe, no. Cristo es un tipo. Cristo no se ofreció por sí mismo, pero Dios lo escogió para que Él se ofreciera. Aleluya. Amén. Así también Cristo se glorificó a sí mismo, no se glorificó, así también tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Habiendo sido sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y eso es importante. Porque aprendió la obediencia. Según las cosas que él sufrió, no se relegó, pero dijo, Señor, te doy gracias, Padre, porque esto me has mandado y te doy gracias por esta tribulación. Porque en ella muestra que yo soy hijo. Padre, que tengo ganas, Señor, de estos judíos que me atormentan y cosas. No, él se humilló, sabiendo que Dios estaba en control. Amén. Sí, y aprendió obediencia. Amén. Por las cosas que sufrió. Amén, Señor. Amén. 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 Gracias. Amén. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto no os habéis hecho tardos para oír. Os habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os
vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esta carta está escrita a los hebreos, pero también al que le venga tiene que venir. Y todos aquel que participa de la leche que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para quien ha alcanzado madurez, para los que por el uso también los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Vamos a bajar al capítulo 6. Entonces, vemos que el sacerdote tiene que ser probado. El sacerdote del Antiguo Testamento, con sus ofrendas, con todo lo que venía al Señor, el Señor miraba su pecado, pero más miraba al sacrificio. Porque sabía Dios que todas las tribus eran pecadoras, que el hombre por naturaleza es pecador. Él no puede ayudarse. Entonces Dios miraba el sacrificio y decía, ¿lo acepto o no lo acepto? Una vez al año entraba el hombre al sacrificio y iba con el cordero, con la sangre del cordero, hacia el lugar santísimo, donde allí estaba la porción de Dios. Y él rociaba 7 veces el sacrificio con la sangre. Iba temblando a aquel lugar. Temblaba porque él era un pecador igual que los otros hermanos. Pero a él le había cabido por encima esta opción que Dios le había dado. Y él entraba allí, iba con toda la vestidura santa, 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 santo, santo, decía, con un cordero atrás que lo jalaban. Y el Señor miraba el sacrificio y decía, este es el sacrificio que yo ordeno. Y sacaba allí, el hombre salía temblando, aleluya, cuando llegaba ahí, señores, el Señor ha aceptado nuestro sacrificio por vuestros pecados. Dios lo aceptó, porque era el sabor a la sangre, no a los hombres. No el hombre que venía con pecado, no era eso, pero era la sangre de su Hijo que allí estaba. Entonces, hermano, el apóstol dice, por tanto, vamos a movernos más allá de la unción de orar por los enfermos, del bautismo. ¿Qué quiere decir? Eso lo haremos si Dios quiere. Pero vamos adelante a ver la perfección que hay en la palabra de Dios. Veamos lo que viene desde el principio, que se ha cumplido en la mitad del libro, y de ahí de la mitad del libro venimos al final del libro, donde se cumple la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección. La doctrina de Cristo nos lleva a la salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero diciendo esas cosas, no caminamos en el camino.
Caminar en el camino es caminar en la palabra, entender la palabra de Dios. Ya sabemos que eso nos lleva, Señor, aquí estoy, Padre, pero enséñame la palabra. Porque en la palabra, el camino, la verdad y la vida, el principio y el fin, Él nos está enseñando las cosas que se refieren a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No echando otra vez al fundamento del arrepentimiento, de las obras, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio final eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pero vamos a establecer un fundamento. Y ese fundamento fue establecido. Cristo Jesús siendo la piedra principal. Y de ahí vamos a edificar hacia arriba. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué es la sangre de Cristo? ¿Qué es el fundamento del Antiguo Testamento que nos muestra que Jesucristo iba a venir? ¿Qué es la muerte de Cristo? ¿Por qué Él fue lavado en el bautismo? Lavado completamente. Después, la muerte de Cristo y la resurrección. La resurrección viene a establecer lo nuevo. Aquello que no tiene principio y que no tiene fin. Amén. Que la palabra no nos habla de nosotros. Oh, que vas a tener muchas placas si llegas a José. Que vas a tener tanto, Dios te va a dar tanto la recompensa. ¿Qué recompensa es eso? Él prometió, nos proveerá todas nuestras necesidades. Amén. Ni más ni menos. Si quiere más, gloria a Dios. Si va a ser menos, gloria a Dios. Amén. Lo importante es que nuestros nombres estaban escritos. Amén. Amén. Esa es la recompensa. Y no es recompensa nuestra, sino que su Espíritu por estar en nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Entonces dice el versículo 4. Y aquí hay algo interesante. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustando del don celestial, fuéramos hechos participantes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. La advertencia, que es lo que estamos leyendo, se ha interpretado de varias maneras. La interpretación más importante son: la advertencia está dirigida a algunos de los judíos que profesaban ser creyentes en Cristo, pero habiendo avanzado hasta el umbral de la salvación, no llegaron a la verdadera fe en Él. O sea que, oh Jesucristo, aleluya, que gloria a Dios, pero nunca llegaron a la verdadera fe que los hizo prisioneros del amor de Cristo. Tenían una manifestación de hablada, porque todos los hermanos decían lo mismo, pero en sí mismos no tenían la manifestación de fe, que es lo que Dios quiere. Si una persona tiene fe en Cristo, eso lo salva. Si una persona dice que ama a Cristo, pero no le ama, no tiene
Ahora, esa es la primera manifestación de esto. 2. La exhortación presenta un cabo hipotético. Eso tengo yo. No lo va a ver ahí más, Sofía. No, está bien. Si no pudiera caer de la gracia, recaer, sería imposible la restauración al arrepentimiento, porque en tal instancia sería necesario que Cristo fuera crucificado otra vez. Esto no quiere decir una persona cae, se va a la fe, pero dice, Señor, ayúdame, Padre, no sé. Y después de 6 meses, 1 año, vuelve de nuevo. No. Es una persona que niega a Cristo porque no tiene fe en Dios. Hay muchas personas que han caído y han vuelto y han caído. Y el fruto final es la persona, la vida de esa persona. También que es imposible. Es imposible que alguien que viva para Cristo no muera para Él. Y asimismo gustaron de las buenas... Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. Aquí está el misterio. Produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. La lluvia cae en el justo y en el injusto. Como simiente, naturaleza, esa semilla dice, yo voy a ser la que Dios escogió para traer frutos. Pero empieza a crecer y trae espinas. Y otra, vamos a ver, trigo y la cizaña, que son iguales. Amén. Pero el trigo era una simiente de trigo, vida. La cizaña no tiene simiente. Crecen las dos. La lluvia viene y cae sobre ella. Y de repente viene el calor del verano. Empieza a secar la planta. Son las dos iguales. Tienen el cogollo como de oro. Y de repente la luz del sol empieza a caer, a caer, a caer. Y esta cizaña empieza a brillar. La otra también, y la cizaña. Así el trigo está así. Se cae. Se cae. Y el otro dice, no, yo no. No, yo no. No, yo no. El orgullo viene. Las cosas que no tiene. Pero el trigo dice, sí, Señor. Eso yo lo creo. Amén. Eso yo lo creo. Gracias, Señor. Yo sé que todo es verdad. Yo sé que tu palabra, Señor, es verdad. Yo sé que es verdad. El otro dice, no, yo no creo. Yo estoy en contra de este hermano. No, porque eso no es así. El otro dice, sí, Señor. Así es. Empieza a alabar. Y decir, Señor. Gracias, Señor. Yo no entiendo, Señor. Es como es, hermano. Sí, Señor. Amén. ¿Cómo hago esto, hermano? Así. Hacemos así. Está bien, gracias. Amén. Hermano, ¿qué más tengo que hacer, hermano? Así está bien, gracias. Señor, hermano, ¿qué más tengo que hacer yo para aleluya? Sí, Señor. Gracias, Señor. Dice, no, yo no tengo que hacer eso. Yo no. Yo sí soy pastor, ¿viste? Yo sé lo que tengo que hacer. No.
trigo, dice, aleluya. Aleluya. Amén. El trigo, su naturaleza. Su naturaleza Amén, Señor. lo hace humillarse. Amén. Amén. No es que le trajeron, pero su propia Amén. naturaleza tiene la simiente Bendito Señor. cargada de vida. Porque el trigo no dice yo voy a hundirme, voy a hacer así, no. La naturaleza empieza, no puedo, Señor. Amén. Trata de levantarse, no puede. Porque su naturaleza Amén. ha sido cambiada. Amén. ¿Está bien? Amén. Amén. ¿Está bien? Gracias, Señor. Aleluya. Bendito Padre. Entonces, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. ¿Por qué la palabra habla sobre trigo y cizaña? Pero son iguales. Pero es que usted no se da cuenta hasta el fin del verano. Cuando viene la lluvia, temprano en la tardía, en que vea una simiente humillada. Y está próxima a ser maldecida. Y su fin debe ser quemada. Pero en cuanto nosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Por qué? Porque dentro del ministerio de Pablo había otros cimientos. Pablo no quería ser mean con la gente. Tenía que ser honrado. Tenía que ser honrado porque había hermanos que no soportaban cuando le hablaba una doctrina que no le gustaba. Él se mostraba. Pero la simiente decía, Señor, no lo entiendo, ayúdame. Amén. Señor. Amén, A Señor. comprender con paciencia. Aleluya. Que se lo pedía. Gracias, Señor. Amén. Sí, Hasta la Señor. muerte. Amén. Con paciencia. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre bendito. Santo eres. Porque Dios no es injusto, hermanos míos. Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado, Amén. hasta Bendito. hace su nombre, habiendo Amén. servido a los santos y sirviéndolos aún. ¿Cuántos oran por su pastor? Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Pero deseando que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. La solicitud, el deseo, hasta el fin de nuestros tiempos, para la plena certeza de cuando se abra el velo, Amén, Señor. vamos a entrar y vamos a ver a Cristo. Aleluya. Amén. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. La fe y la paciencia. Paciencia para esperar. Tenemos fe, no se ve la fe. Creemos en Dios cuando lo vio. Como el Señor hizo todo. Nos puso los oídos espirituales, los ojos espirituales. Pero no vemos con los ojos naturales. Amén. Mi esposa esta mañana escuché, le dice un hermano, le dice, ¿de qué te sirve la oración? ¿Cuánto has ganado con la oración?
A veces vamos a hablar de cuánto he perdido por oración. He perdido mi vida por oración. Porque ha venido vida nueva. He perdido el pecado con mi oración. El vituperio. Todas las cosas las he perdido. ¿Qué significa vituperio? Disculpe. El vituperio, como las contradicciones de nuestra vida. Contradicciones. Todo lo he perdido por la oración. Pero he encontrado la paz que pasa todo el entendimiento. Amén. Amén. Así Y es. eso es lo que vale la pena. Amén. Así es. Vamos a parar aquí para empezar la próxima semana. Mi amado señor Moisés. No, mi amado Abraham. Vamos a orar. Amén. Gracias. Señor Padre Celestial, te alabo. Amén, Señor. Te doy gracias. Sí, Señor. Digo que tu nombre es la verdad. Es el camino, Gracias, Señor. la vida, Señor. Amén, Señor. ¿A dónde podemos ir? Pero a Cristo. Aleluya. Quien nos da la esperanza. Sí. Pero a Cristo. Y te damos gracias, Señor, que este camino de fe es un camino de fe. Amén. En que muchas veces nos bajamos, nos subimos, Señor, pero estamos en el camino a la vida. Y te agradecemos eso. Te pido que bendigas, Señor, Amén. al bebé que está en Argentina, Señor. Señor. Gracias. Que lo sigas madurando, Amén. saludando. Gracias. Que bendigas a los hermanos, Señor, que están trabajando en amor a tu nombre. Que la palabra de Dios vaya, ayude, enseñe, Amén. establezca Sí, Señor. a cada uno que tiene que ser establecido. Te pido, Señor, que la palabra sea lo más importante en nuestra vida. Eres tú, el principio de la creación de Dios, el que nos ha llamado, y por eso caminamos en ti. Te pido estas cosas en el precioso y santo nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Amén.